¿Cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las anualidades vencidas y anticipadas. Eh, para esto hay que tener claro que ya continuamos desde la semana 3, que empezamos a ver interés compuesto. Todos los demás temas están relacionados a interés compuesto, porque les dije que la matemática financiera principalmente es a través de interés compuesto porque se trabaja con tasas efectivas. ¿Y por qué? Porque en el interés compuesto siempre hay capitalización, ¿no?, de intereses. Vamos a hablar acerca del tema de anualidades vencidas y anticipadas. ¿Sí? ¿Qué son las anualidades vencidas y anticipadas? Quiere decir lo que comúnmente ustedes conocen como los pagos o por ejemplo, a lo más fácil para ustedes, probablemente las cuotas de préstamos, ¿cierto? Las cuotas de préstamos, por ejemplo. ¿Tú las quieres pagar al vencimiento? ¿Tú las quieres pagar al vencimiento siempre, o quieres saber cuándo tendrías que pagar en total? Si tendrías que pagar una cantidad determinada de cuotas, ¿no? De repente 12 cuotas, 18 cuotas, por ejemplo. O si quisieras, tú ya sacaste el préstamo, pero pasaron 2 meses, si quisieras pagar todo ahora, ¿cuándo tendrías que pagar? ¿No? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Anualidades vencidas y anticipadas, ¿no? Al terminar el periodo o antes del periodo, antes de que se vence el periodo. Vencidas al terminar el periodo, anticipadas antes de que vence el periodo de pago. ¿Está bien? Bueno, ese es el logro de sesión, ¿sí? El objetivo y logro de sesión. ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan el tema de cómo lo que se ve en la parte práctica en el día a día. Eso es lo que siempre trato de rescatar en el curso, que ustedes le den el sentido práctico al curso, en qué les sirve, para qué les sirve. ¿Sí? Entonces hablemos de las anualidades, ¿no? Una anualidad es un conjunto de dos o más flujos, ¿sí?, en el que a partir del segundo, los periodos de tiempo comprendido entre un flujo y el anterior son uniformes. Siendo más claro, este periodo uniforme de tiempo, dice periodo de renta, no es necesariamente un año. Ojo, porque pueden ser 6 meses, pueden ser 10 meses, pueden ser 12 meses, un año, pueden ser 18 meses, ¿no? O pueden ser anuales, de repente ya no hablan de meses, sino pueden ser 2 años, 3 años, ¿no? O 5 años, una anualidad de 5 años lleva un mismo monto, un año en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, o sea, ¿no? No es necesariamente un año, sino un intervalo de tiempo fijo. Por ejemplo, dice días, ¿no?, quincenas, mes, trimestre, etc. Dentro de la anualidad, el importe de cada flujo, que sea ingreso o egreso, recibe el nombre de renta. Es el término que se utiliza, sea ingreso o egreso, es la renta, ¿no? Y el conjunto de rentas constituye la anualidad. ¿Y a qué se refiere esto? Porque, ¿cuáles son esas condiciones o estas características para decir que es una anualidad? Una anualidad, se dice, es una serie de pagos. ¿Por qué decimos pagos? Porque si ustedes recuerdan las fórmulas que hemos estado viendo a nivel de cuando llevamos valor futuro, valor actual, ¿recuerdan? En estas fórmulas de valor futuro, valor actual, etc., incluíamos también la tasa de interés, el número de periodos NPER, y había una variable que se llama pagos, que normalmente lo dejábamos vacío, le poníamos 0 o le poníamos doble punto y coma, porque no utilizamos esa variable, pero ya les había adelantado en algún momento que íbamos a ver ya el tema de pagos cuando veíamos el tema de anualidades o amortizaciones más adelante. Y ya estamos en estos temas, por lo tanto los pagos son montos uniformes, y a esto quería referirme con las condiciones, ¿no? ¿Cuándo es una anualidad? ¿No? Es una serie de pagos que cumple, ¿qué condiciones? Primero, que todos los pagos son de igual valor. Como les ponía, por ejemplo, el tema de las cuotas, ¿no? Si yo pago unas cuotas, si son cuotas fijas, durante, por ejemplo, saco mi préstamo a 18 meses, 18 cuotas igual, ya, esos son pagos. Porque es el mismo monto, el mismo valor en un determinado periodo, o sea, son en 18 meses, ¿no? Cada mes tengo que pagar cierto monto y es el mismo monto cada mes, el mismo monto, ¿no? O si yo quiero ahorrar, de repente quiero ahorrar 500 soles mensuales durante un año, ¿cuánto tendría yo al finalizar el año? Dependiendo de la tasa de interés mensual o anual que me pague el banco en ese caso, ¿no? Pero es el mismo monto cada periodo. Esos son pagos. El monto que se repite en cada periodo. Es su mismo monto, mismo valor. Por otro lado, todos los pagos se hacen en iguales intervalos de tiempo. Si son meses,
cada mes es el mismo pago. Si son trimestres, cada trimestre es el mismo pago. Si son anuales, cada año es el mismo pago, ¿no? El número de pagos debe ser igual al número de periodos. O sea, si son 18 cuotas, son 18 pagos, ¿no? Si son 5 cuotas iguales, 5 cuotas anuales iguales, son 5 cuotas, ¿no? 5 años, 5 cuotas. Así. ¿Está bien? Anualidad ordinaria o vencida, ¿no? Es aquella en la cual los pagos se hacen al final de cada periodo. Por ejemplo, el pago de salarios a los empleados, ¿no? Ya que primero se realiza el trabajo y luego se realiza el pago, ¿no? Tú empiezas a trabajar aquí y aquí te hacen tu pago del primer mes, hacen tu pago el segundo mes, tu pago el tercer mes, tu pago el cuarto mes. Obviamente se está considerando algo como, bajo el ejemplo, que es un sueldo fijo, obviamente, porque es el mismo valor. En la realidad sabemos que no necesariamente son los mismos montos cada mes, porque a veces tienes pagos por productividad o por comisiones, por bonos o por horas extras en algunos casos, entonces puede ser que los montos varíen mes a mes, pero siempre hay un sueldo fijo y ese sueldo fijo es tu renta, ese es el que se considera. Entonces, al final del periodo te pagan, al final del periodo te pagan, ¿no? Estas son fórmulas que se tienen en cuenta, si ustedes ven, perdón, fórmulas de cálculo financiero, factor de capitalización de la serie, factor de depósito, de depósito al fondo de amortización, el factor de actualización de la serie y el factor de recuperación de capital. Estas fórmulas obviamente las pueden aplicar de manera manual, pero también siendo prácticos se pueden hacer en Excel. Es lo que vamos a procurar hacer también en algún momento, ¿sí? Porque se dan cuenta, mientras ustedes vean que está el exponente dentro de la fórmula, es porque estamos pidiendo siempre interés compuesto. ¿Está bien? Porque las tasas que trabajan acá, estas tasas de interés que están acá, son tasas efectivas, ¿sí? El factor de capitalización de la serie, ¿no? ¿Cuál es ese factor de capitalización? Acá cuando se está capitalizando, digamos, ¿sí? El factor de depósito al fondo de amortización. Factor de actualización, o sea, para traer al presente. Factor de recuperación de capital. Estas fórmulas las van a aplicar. Es importante que las tengan mapeadas simplemente, porque lo más importante, como les dije en algún momento, lo importante en un problema es identificar cuáles son las variables que tengo que tener en cuenta. Una vez que identifico las variables, en base a eso aplico la fórmula, ¿sí? Identificando las variables primero. Por otro lado tenemos el cálculo de una anualidad vencida, ¿sí? El cálculo de n en una anualidad vencida es el número de periodos, ¿no? Yo digo, yo tengo cierto monto que quiero depositar mensualmente, ¿no? Para acumular cierto monto como valor futuro para acumular cierto monto en un periodo de tiempo, ¿no? ¿Cuántos periodos tienen que pasar para acumular ese monto, ¿no? A esta tasa de interés? ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula. Esto lo podemos encontrar también, obviamente, en el Excel, ¿no? Aplicando la fórmula de NPER en el Excel. ¿Está bien? Aplicando la fórmula de NPER, ¿sí? En el Excel. Ya lo vamos a ver también. Y obviamente acá también, ¿no? Esto es a partir de un valor presente y esto es a partir de un valor futuro, ¿no? ¿Sí? A partir de un valor presente y a partir de un valor futuro. Esta es la anualidad anticipada, que quiere decir que te hacen los pagos al principio del periodo, ¿no? Como en el caso de los arriendos de una casa, ya que primero se paga y luego se habita en el inmueble, ¿no? Es una anualidad anticipada. Tú sabes que mensualmente vas a pagar siempre lo mismo, cada mes, ¿no? Mensualmente pagas tú por vivir ahí, pero pagas por adelantado. ¿Está bien? Es una anualidad anticipada. ¿Por qué es anualidad? Porque es el mismo monto cada periodo. ¿Y por qué es anticipada? Porque lo has pagado antes de ejecutarlo, ¿no? Esta es la equivalencia financiera, ¿sí?
está, ¿ya? Entre una anualidad vencida y anticipada, ¿no? La equivalencia financiera. La anualidad anticipada, ¿sí? Ahí está, o la renta anticipada en este caso, ¿no? Es lo mismo. Puede calcularse, dice, tasa de interés y número de periodo, ¿no? Puede calcularse la renta anticipada, en este caso, a partir de R que se descuenta en un periodo, ¿no? Aquí está. La renta vencida es la renta anticipada por 1 más la tasa de interés. La renta anticipada, la renta vencida entre 1 más la tasa de interés. ¿Sí? Simple. Estas son las fórmulas de anualidad simple anticipada. ¿Sí? Las fórmulas de la anualidad simple anticipada, que tiene que ver con las fórmulas vistas anteriormente, con los factores vistos anteriormente también. ¿Sí? El monto de una anualidad simple anticipada, ¿qué quiere decir? Como un valor, futuro, y el valor presente de una anualidad es el P. ¿Está bien? La renta anticipada, ¿no? A partir de un valor futuro, y la renta anticipada a partir de un valor presente, ¿no? Estos son los cálculos de una anualidad anticipada ya. ¿Sí? En función a un valor presente, a un valor futuro. Y listo. Luego vamos a entrar a la práctica. Pero obviamente ya les voy a poner algún ejemplo en clase. ¿Está bien? No es tan complicado en realidad, pero sí es importante que entiendan las fórmulas y como les dije, entender las variables, que ya lo vamos a ver en un caso, y por otro lado, ver de qué manera también la podemos calcular, aplicar en Excel. ¿Ya? Después. Listo, eso es lo que tenemos que ver, chicos. No es tan complicado como les digo, y lo vemos en clase ya con algunos ejercicios. ¿Ok?